de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. 26 al 39. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Vamos a leer la palabra y después oramos. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Diga, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Diga el que oye, no huya. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y saliendo a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Tiene claro, no eche a Jesús, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelva a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Palabra de Dios. Ahora sí, vamos a dar Padre en la gracia, mi Rey. Gracias, poderoso Dios, Señor, por tu palabra, Dios. En vida, Señor, en luz, en fuerza, mi Rey, y poder para el que cree, mi Rey, Señor. En esta hora te pido, en el nombre de Jesús, mi Rey, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, en medio de tu palabra, Dios, sea preparando los corazones, Señor, Dios mío. Padre, y así como me has hablado y me has bendecido por esta palabra, también pido, Dios, Señor, que bendigas a tu pueblo, Dios, Señor, por esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Rey. Toma control de mi cuerpo, mi pensamiento, Dios, aún de mi espíritu, Dios, Señor, para que tu palabra, mi Rey, pueda ser transmitida, bendito Dios, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Rey de la gloria, Dios, Señor.
y podemos, Dios, Señor, bendecir a aquella persona, Dios, que hoy ha venido, Dios, dispuesta, Señor, con un corazón abierto a recibir tu palabra, mi Rey. Gracias, poderoso Dios, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: amén. Podemos ir en paz. Nos damos cuenta a través de esta palabra que este hombre habitaba en esta región. Pues según el escritor, lo que dice ahí en la palabra, que cuando Jesús descendió a aquel lugar, vino al encuentro y tuvo una conversa con Jesús. Aprendía yo a través de esta palabra que cuando este hombre se acercó a Jesús, pues no fue en sí este hombre, sino fueron los demonios que habían poseído el cuerpo de ese hombre. Cuando este hombre se acercó a Jesús y se postró, fueron los demonios que se postraron delante de Jesús. Cuando este hombre empezó a hablar, somos legiones, fueron los demonios que empezaron a hablar. Cuando este hombre empezó a tener ese diálogo con Jesús, no era el hombre en sí, eran los demonios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces nosotros no creemos en el mal, no creemos en lo que siempre lleva cautivo al hombre. Pero algo muy interesante a través de esta palabra y es que aún así el cuerpo del hombre era instrumento de estos demonios. Porque mira que la misma Biblia narra de que, o sea, los demonios habían tomado control, o sea, lo habían poseído. Ya no hablaba por sí mismo, ya no actuaba por sí mismo, no pensaba por sí mismo, en fin, era un títere. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Pero aún así, Jesús siempre tiene el control de todo. ¿Cuánto lo creen? Jesús siempre tiene el control de todo. Y entonces nosotros, por eso, hoy la palabra, espero que presten mucha atención, que el Señor quiere bendecirnos a través de su palabra como siempre lo ha hecho. Pero sé que en este tiempo hay muchas personas afligidas, muchos corazones oprimidos, muchas familias sufriendo, y es porque aún no ha llegado a su vida la palabra de Dios. Por eso hoy gózate, aquel que está aquí presente, porque sé que esta palabra Dios te va a hablar y te va a ayudar. Amén. Le he puesto un tema a esta palabra para los que escriben, y es: Jesús puede cambiar tu condición. Jesús puede cambiar tu condición. Amén. Lleva como título: Yo soy la cura. Yo soy la cura. Entonces, nos damos cuenta lo que estos espíritus pueden hacer con la vida de un hombre. Que muchas veces pensamos: ay, es porque se porta así, es porque actúa así, es porque habla así, no es su voz. Pero hoy a través de la palabra, pues, nos vamos a dar cuenta, por medio de la palabra, la misma palabra nos va a hablar y nos va a enseñar cómo Dios puede cambiar la condición del hombre cuando éste se dispone. Amén. Amén. Por eso quiero compartir contigo 3 deberes que debo cumplir para que Jesús pueda cambiar mi condición. 3 deberes. Amén. ¿Cómo callado? ¿Cómo así? 3 deberes que debo cumplir para que Jesús pueda cambiar mi condición. El primer deber es recibir a Cristo. Amén. Amén. Dice el versículo 27, dice: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y vemos que cuando Jesús desciende a ese lugar, se va de la barca, vemos la condición actual de este hombre, que no es una condición buena, no es una condición agradable,
a Cristo, no queremos nada con Cristo, y mucho menos con la palabra de Cristo. Amén. Ese hombre dice que la palabra de que estaba así desde hacía mucho tiempo. Y parece mentira, pero aprendí a través de esta palabra cuando se me enseñaba hace mucho tiempo. O sea, este hombre no nació así. Este hombre no salió del vientre de su madre así. O sea, ¿qué pudo haber pasado en la vida de ese hombre para que desde hacía mucho tiempo perdiera el control de su propia vida, perdiera el control de su propio cuerpo, perdiera el control aún de su propio ser? Y se me enseñó a través de la palabra de que muchas veces cuando nosotros no recibimos a Cristo, entonces en nosotros siempre va a haber ausencia de Dios. Y esa ausencia de Dios hace que las tinieblas entonces tomen poder. Y muchas veces estamos dejando que nuestros sentidos se contaminen. Y esto hace parte de que los demonios tomen posesión de nosotros. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos consumiendo? Y es que todo está escrito atentamente. Eva vio, lo codició, comió, o sea, automáticamente perdió control también. Entonces a veces pensamos de que el Señor no es bueno, porque dice, tiene mucho tiempo allá, pero no fue la voluntad de Dios de que Él llegara a ese estado. No era la voluntad de Dios de que Él estuviera en ese estado degradable. No era la voluntad de Dios de que Él esté solo por apartado. No es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Algo que aprendía, y es que en el contexto de esta palabra, lo que se comieron el mensaje, la tormenta, que mi pastor no nos dijo, la pastora Yesenia, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos a dónde? Al otro lado. Entonces esto debe ver de que Dios tomó la iniciativa de ir a ese lugar. Dios a través de Cristo tomó la iniciativa de ir a aquel lugar, porque había una misión que cumplir, había una asignación que cumplir, había un mandato que Dios le había dado a Jesús. Entonces Dios tomó la iniciativa de ir hasta allá. Amén. Donde el hombre no entra, donde el hombre no puede entrar. Preguntaba yo, ¿acaso la voluntad de Dios era la voluntad de Dios que este hombre viviera así? ¿Era la voluntad de Dios que este hombre abandonara a su familia? ¿Era la voluntad de Dios que este hombre considerara mejor estar viviendo en los sepulcros que en su casa? ¿Era la voluntad de Dios que los hogares en estos tiempos se estén formando sin una figura paterna? ¿Es la voluntad de Dios? Es la voluntad del hombre. Y esa voluntad siempre trae consecuencias. Amén. Amén. No es la voluntad de Dios de que la persona llegue a un estado de esa magnitud, pero Dios conoce todo. Amén. Jesús está interesado en tener un encuentro contigo. Amén. Porque nos damos cuenta a través de la palabra que la condición de este hombre no era buena. Es más, ni la familia, ni los demonios, ni el mismo endemoniado de Gadareno sabía que Jesús iba para allá. Porque aún así, cuando él se encuentra cara a cara con él, le dice, en otra versión, aún no ha llegado mi tiempo. O sea que cuando Dios toma la iniciativa, solamente Él y el enviado
saben cuál es el plan de Dios para la vida del hombre. Nos damos cuenta a través de la Escritura de que Jesús llegó y se acercó. Y hago terminar. El Señor me enseñó a través de la palabra que este hombre habitaba en sepulcro y me decía, escribe, y yo empecé a escribir, debo leer porque tengo que soltarlo, porque si no, me voy a tocar esto. En los sepulcros mueren muchos sueños. En los sepulcros mueren los bienes y también la familia. Era lo que este hombre habitaba en sepulcro. Es más, era tan rico ese hombre, que el lugar donde estaba no tenía ni para comprarse un interior. Porque esa es la que andaba desnudo. Ahora pregunto yo, ¿en qué lugar estás tú? ¿En dónde estás habitando? ¿Has cambiado tu hogar por estar en los sepulcros? ¿Has cambiado tu comodidad por estar visitando sepulcros? Dormía con los muertos. Imita a los muertos. Y aún así, huele a muerto. Nadie socorro. Pero no está de acuerdo Dios que hoy tu vida y la relación, tu casa, se encuentre en un estado igual. ¿No te has dado cuenta que en el lugar que estás, entre comillas, mejor, que no lo preparó Dios, sino tu misma obstinación? Dice que daba voces día y noche, hasta el sueño se le quitó. Mucha gente que no duerme aún, por lo que Dios, abajo por demonio, por el sueño, ay, le puse movió la ropa. Algo aprendía en esta palabra, y es que nosotros, muchos de nosotros, no sabemos quién es eso. Cuando yo empecé a leer la palabra, que Jesús llegó y soltó el primer campanazo, los demonios estaban atormentados. Como algo que está dentro de ti, alguien que está dentro de ti, que tiene el poder, que creó todo, ¿y cómo que te está dejando sonar de los demonios? Si Dios te dio es más, Dios que Él nos dio su espíritu por medio no completo. Entonces, ¿cómo en este tiempo a la iglesia los demonios están aumentando? ¡Ay, el demonio, el demonio, el demonio! Entonces, ¿quién está dentro de ti? Cuando Jesús descendió, ¿qué tiene con nosotros? Dice, ahí mismo no nos atormentes. Más adelante dice como 3 o 4 veces. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, iglesia. Amén. Que nosotros fuimos llamados para liberar, pero el que está libre, libera. El que no está libre, no libera a nadie. Atentamente, Jeremías, mandado para arrancar. Si Dios no arranca a ti, no va a arrancar nada a nadie. Nadie. Aleluya. Y no hoy somos ya. Dígame. Yo no me puedo poner a defender y hacer nada porque yo le doy la botella. ¿Tú has creído? ¿Usted ha creído? Yo creo, yo sí, pero no vamos en el hospital, yo no sé. Yo salgo por el día. Allá abajo. Excelente, porque la Biblia habla de eso. O sea, si has creído, la palabra dice que todo es posible para el que cree. Amén. Vamos avanzando, se van a dar cuenta después que aquí los que se crean los chayos se van a dar cuenta que se utiliza a cualquiera, como él quiera, donde quiera.
nuestra condición, terminamos viviendo como animales, sin ropa, mostrando hasta lo último. ¿No es la Biblia? Un stripper, sí, y pierde uno la vergüenza. Y entonces uno cree que está bien. Y dice, bien. Dice, aún, dice la misma Biblia en el libro de Marcos 5, o sea, no lo que, pero es la misma historia, dice que terminamos haciéndonos daño. Dice que se hería con piedras, tomando las piedras equivocadas que han dejado huellas en nosotros y que han dejado cicatrices. El Señor sabe. Dice que este hombre cogía piedra y se hacía daño. Y muchas veces nosotros en ese estado no tenemos control de nosotros, hasta claro que nos hacemos daño nosotros mismos y dañamos a los demás. Porque dice que nadie puede pasar por ahí, por este lugar. Nadie, absolutamente nadie. Pero llegó el día. Llegó el día en que alguien iba a ir hasta allá porque necesitaba tener un encuentro con alguien que Dios le había dicho. Hombre, mujer, joven, niño que lo estás escuchando, hoy el Señor quiere liberar. Porque hay muchas personas que están oprimidas, muchas personas que sienten que el pelo se les quiere como desprender. Y esa cicatriz Jesús hoy está dispuesto a borrar. Porque este hombre, cuando recibió el encuentro con Jesús, automáticamente cambió su condición. No esperó un día, no esperó 2 días, no esperó 3 días, enseguida. Amén. No te hagas más daño, no cojas la piedra equivocada, porque muchas veces cogemos la piedra equivocada y terminamos haciendo daño y entonces terminamos con cicatrices. Dios mío, tú no quieres, no es Dios, eres tú mismo, tú misma. Pero yo conozco una piedra viva, una piedra que da vida, una piedra que restaura, que resucita, una piedra muchas veces pensamos que cuando estamos en ese estado, y es la mentalidad del hombre, voy a cortarme más para que a él le duela o a él le duela. No, nada. Sí, porque ese y ese secundario, ay, mi amor, él mismo está haciendo con sus pies. Cuando la persona tiene esa condición de que él mismo se hace daño, futuro sacerdote o algo, es que le mencionaste y para se lo traduzco. Hay personas que tratan de llamar tu atención para manipularte, para que tú hagas sus pretensiones del pecado y tú vas a decir, ay, sí, pero este hombre estaba solo. Y le voy a decir algo que el Señor me decía en el nombre del Señor. Lo veo como mi hijo. Como mi hijo le dijo, esta persona tiene que estar sola. Y si la conducta que estamos llevando como este hombre, no le ponga pero o que a Jehová porque va a estar solo. Este hombre, dice la Biblia ahí mismo que tenía familia. Porque eso le dice, ve a tu casa. Eso ahí encierra el tipo. Entonces, estaba lejos de su casa y no estaba bien, estaba loco. Y muchas veces pensamos de que no, que el diablo no existe y yo aún dice la Biblia que trataron de ayudarlo atándolo, no es con brujería, porque el brujo no saca brujo. Vamos a tirar de la manera, vea, puede tirar hasta el arcoíris que demonio no saca demonio, solamente
con tu día brillante. Porque muchas veces en la separación queremos meter mano, no metas mano ahí, porque vas a dañar, es más, estás dañando. Tanto así que hay personas como este hombre, si lo ayudan, se emputan. Y si no, también. Y entonces, mi hermano, sí, porque me va a ayudar. O sea, ¿qué es lo que tú quieres entonces con el Señor? ¿Cuál es el cuento? Porque te quieren ayudar y tú no. Y entonces, ¿para dónde vas? ¿Qué piensas tú? Amén. Y se emputa. Se ayuda mañana. ¿Sí? No tiene límite el Señor. Vale. No se ría. Este hombre, ¿será que este hombre era de beneficio para esa ciudad? Mía la venganza. Y cada mayor estoy solo. No era beneficio para ti. Dice que nadie podía mover por ahí. Estaba perjudicando a la sociedad, ni aportar ni nada. Además, tenía eso ahí, como dice uno, azotado. No era beneficio, o sea, no estaba generando algo productivo o que siquiera a la sociedad, sino tenía ese pedazo agotinado. Así que no, que el río mío está por allá, que atracó, déjalo. Usted ore y ya. No, que el marido mío, déjalo. Usted ore y ya. No, que por aquí no fue nadie que lo parto, no te carnicero, y lo parto, déjalo. Porque ya Jesús viene en camino. Y así hay mucho. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es más, ni los discípulos saben. Yo digo, Señor, no voy para allá más. Hay un tipo que es guapo, pero Jesús, yo soy la cura. Esa loquera que él tenía, esa loquera que te tiene loco, que te tiene loca, Jesús es la cura para eso. Y ese hombre estaba enfermo psicológicamente, estaba enfermo del alma y estaba enfermo corporalmente. Cuando se hace daño, eso es ya lo último. Y aún así la cura trasciende. Porque es que cuando Jesús habla con la persona, no apunta solo al cuerpo. La palabra de Jesús es espíritu. Y cuando Jesús hablaba con los demonios, él le decía, sal. Es más, ahí no menciona el nombre de él. Le dice, sal. Porque Jesús quiere liberar tu casa. Si libera al hombre, libera su casa, libera su familia y libera aún ese mismo pueblo que están siendo no beneficiados, sino estaban siendo perjudicados por la presencia de este hombre. A este ámbito. Sé que muchas veces crees que porque tu esposo o tu esposa es inconversa y tiene una actitud similar, de pronto crees que estás perdiendo hombre o mujer. Crees que de pronto lo que estás viendo hoy no tiene solución ni cura. Crees que lo que estás sufriendo hoy es el fin. No, es el camino. El fin es el alfa y la omega. No solamente y aquí entramos en el segundo deber. Ya estamos terminando. Que es humillarse a Cristo. Versículo 38, parte A dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él. Chévere. Si en el principio los demonios, dice la palabra que los demonios creen en tiempo. Si en el principio los demonios se humillaban, ¿qué va a hacer el hombre cuando escucha la voz y está en la presencia del Señor? Porque muchas veces pensamos que el humillarnos nos hace menos, que el humillarnos delante de Jesús hace de menos hombre.
Muchas veces pensamos que el humillarnos delante del gran rey, estamos perdiendo nuestro macho alfa. Y entonces hacemos que el proceso se extienda. Hacemos que el proceso sea más largo. Hacemos que lo que el Señor quiera hacer con nuestra vida no sea enseguida, sino se haya prolongado y el dolor se aumenta. Era lo que iba a acontecer con este hombre, porque muchas veces pensamos de que tenemos el tiempo a nuestro favor. Asimismo hay personas que siguen gobernadas por estos espíritus inmundos y siguen jugando con sus vidas y jugando con su familia y jugando pero este hombre nos damos cuenta a través de la palabra de que debía ser liberado por Jesús. Y es que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tenemos una asignación que Dios nos ha dado. Tenemos un mandado, como yo estoy dando un mandado. Ese hombre dijo, hey, háblame, esto es un mandado que estoy haciendo al Señor. Cada vez que se monta aquí un predicador, está haciendo un mandado que el Señor lo ha mandado. Para que redundarse. Entonces, dice, voy a enseñar, nadie lo podía dominar. El indomable, el indomable. Sí, porque dice que trataban de agarrarle el tipo, bueno, el indomable. Pero llegó Jesús. Jesús llegó a ponerle fin al indomable. Ahora nos damos cuenta a través de la palabra que cuando los demonios o los espíritus inmundos entraron a los cerdos, ¿qué pasó con los cerdos? Dice la Biblia que se precipitaron y ¿qué? Se mataron. Because nadie solo. Hoy puede ser tu último. Because solo. Si Jesús no llega, nadie solo. Ese día, ese lugar, la misión del diablo es destruir al hombre. A ese lugar, entonces los cerdos dejan ver claro cuál era el final de ese hombre. Porque automáticamente los cerdos salieron los demás salieron del hombre y entraron a los cerdos, se desesperaron y se mataron cuando al día siguiente. Entonces Jesús dice, no, discípulos, mañana vamos para allá. Cuando vea el endemoniado, los cerdos afuera como mudos. Y muchas veces no, es que, miren, o sea, el objetivo del enemigo es matarte, es destruirte, es que tu familia sufra por ti, por mí. Hablando de los cabezones, o sea, cabezones son los que no hacen caso. Eso, o sea, los que no quieren nada con el Señor. Debemos humillarnos cada día, porque Jesús quiere liberar nuestra alma. Amén. Mujer que me escucha. Y esto es real. Sé que muchas veces has echado tu lloradita. Ay, Dios. Pues eso a Jehová nadie le metemos duro. Y no, nada que ver con la tía, con eso puro metemos duro. Dios sabe. Sí, claro. Has echado tu lloradita porque está lejos. Y los hombres también, ay, se vuelve. No, que hombre también. Pero te digo una cosa, Maná y Socorro y Ará. Jehová me decía a mí, dile que yo voy a empezar a devolver. Todo aquel que tenga un encuentro conmigo, entonces lo voy a devolver. No es para allá, vuelve a tu casa. No es que me tengan cristiano, no es en vano tu esfuerzo, dice el Señor, porque yo Jehová dije y lo vas a ver.
a ver. Lo vas a ver. Tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le enseguida, para atrás una enseguida, es más, iglesia, esto es una iglesia. A este hombre, el Señor lo liberó, tuvo su encuentro con él y lo liberó. Y él una vez, que cuando él dice, déjame ir con Dios, cuando la voz de él, o sea, en realidad habla él ya liberado. En el versículo 38, antes de eso hablan solamente del Espíritu Mundo. Pero lo importante aquí es que cuando este hombre fue liberado, el Santo no permita, Señor, no permita, Señor, no permita, Espíritu Santo de Dios, cuando este hombre, Dios mío, tuvo un encuentro con Jesús, bendito sea la gloria, alabado sea tu nombre, bendito Dios, aleluya. Nos damos cuenta a través de la palabra de que si el hombre no se humilla, es más, esa misma palabra registra de que Jesús fue a ese lugar, lo liberó y la gente le dijo, no, vete aquí, no digo así, literalmente. Entonces muchas veces no sabemos escoger, muchas veces estamos dejando ir a aquel que puede cambiar nuestra condición. Y así es el hombre, Jesús le hace milagro, Jesús lo sana y dice, no, ya, porque dice que la multitud puede ver, hay unos que van a ver milagro que Dios va a hacer en tu casa. Amén. Pero hay otros que van a decir, no, Jesús, vete aquí, le junto a su mujer, y bueno, hágale. Porque fue lo que pasó ahí cuando Jesús hizo el milagro en esa familia. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron miedo y Jesús se montó en su barca y se fue. Cuando la luz se va, ya sabemos qué es lo que viene. Amén. Entonces no te preocupes, porque muchos van a ver el milagro que Jesús va a hacer en tu casa. Él está dispuesto a cambiar tu condición. No te preocupes, es más, ora. Ora, porque ya el Señor, ya ese, no que eso es que no, ese mismo, no que es ese gado, ese que me sigue, sí, porque ese es nosotros mismos. Él no hace más nada. Y posiblemente, posiblemente no, que de pronto la amiga ya es por allá, ya, y el vacío ahí. Y el vacío ahí, pero el único lugar donde el hombre, escuchen bien, tiene su juicio moral es a los pies de Jesús. Amén. De ahí para allá, olvídate, porque esto es feo, bro. Embustero, mono. Pero cuando uno está a los pies de Jesús, porque es más, ahí no hay mentira. Que traba de lengua y dice la verdad, no dice, verdad. Entonces, cuando el hombre, entonces, tú el toque, llévalo a los pies de Jesús, porque si no te va a meter mono y va, el que me lo pies, uno no puede mentir, porque uno siente algo así, algo que le da como miedo y dice, no, es verdad. Entonces, en ese lugar es donde el hombre ya tiene su juicio moral. De ahí afuera, está loco con esto. Loco, soñado y come de todo, anda por muerto, en fin, su vida está rodeada de gente que no le aporta y no le ha aportado por mucho tiempo nada. Atentamente yo digo, se alejó del Padre, vivió perdidamente, ¿sí? Pero llegó su día. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Vamos bien? Entonces, ¿saben una cosa?
ahí mismo, el versículo 39, gracias Espíritu Santo, gracias. Iglesia, a muchos de nosotros el Señor nos ha liberado, como este hombre. Cuando Jesús liberó a este hombre dijo, déjame ir contigo, se le dijo, no. Pero no le dijo, o sea, no lo dejó mucho. No dijo, no, y ya, porque muchas veces el Señor nos ha liberado y seguimos en el mismo lugar. Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Donde estás ahora no es tu casa. Jesús le dijo, vete a tu casa. Ahí está. El versículo 31 dice, vuélvete a tu casa. O sea, estás en el lugar equivocado. Si tu vida, si tu escondite es un sepulcro, autoanalízalo. Y de pronto voy a hablar más claro, porque en los sepulcros, hablando en lo común, es donde entierran los muertos, o sea, donde van allá van el pueblo que vivo a enterrar muertos, ni nada de socorro. Sí, ahora toma. Y le tiran muerto. Ese es un sepulcro. Y este hombre le encantaba mujeres. ¿Por qué será que ese hombre de pronto le encanta mandar a mujeres en tu casa? Sí, porque a veces nosotros mismos creamos que esas personas se alejen. Y también hombres se dicen, ¿por qué la mujer que allá huele mejor que en tu casa? Sí, porque por lo menos María partió fresco a la vaca y el perfumarse, pero tú que estás partiendo. Sí, o sea, yo estoy hablando por la palabra, o sea, yo estoy hablando, y a veces no, que Señor, si Jesús nos liberó, no estamos en el mismo lugar. Él le dijo, vete, vuélvete a tu casa y no digas nada. Dice ahí, ¿cómo? Entonces si está muerto, entonces no hablen que porque él no se ha convertido, le tienen miedo. Porque si tú tienes a Cristo, como nos enseñaba mi pastor Wilson, la pastora Héctor aquí, vea, separe que hace que sea que el Señor dice que todas las rodillas se doblarán, a menos que Él no tenga rodillas. Y aún así, delante del Señor no hay nadie que esté y no tiemble. Cuenta más grandes cosas a ellos. Aquí entramos. Y es que muchas veces, yo, cristiano, ¿a qué ver? No, mira, viendo mi familia con la palabra, le digo tu argumento. ¿A dónde volvió Jesús? Ay, porque me están peleando en mi hogar. De coña y solo. Ay, hermano, ay, no tengo tiempo, mi mujer. Vuelve a tu casa, porque hay un vacío que llenar. Amén. Porque hay una relación que arreglar. Amén. Porque hay un compromiso que compactar. Amén. Porque hay algo que nosotros porque debemos y habíamos dejado de hacer. Amén. Cuenta las maravillas, bacano, elegante. Dice ahí, y él se fue publicando. Amén. Y aquí entramos a la tercera y última. Tercera y último vez dice, ponerse a disposición de Cristo para obedecer. Ya esto pasó después que él fue liberado. Entonces, no puede exigirle a alguien que no esté poniendo, al contrario, si quiere el Espíritu Santo, ora. A lo que usted ayuda, eso se ve. Porque te digo, ay, no puedo sanarlo, la falta de ayuno. Y eso le digo, esto sale con ayuno y que, ay, no puedo ser bueno, entonces está poniendo mucho, o sea, no va a salir.
Sí, sí, no, que yo, y remueve toda la iglesia. Cuando a ver, entra uno, ¡pum! Sale, de coin, no hay solo. No, que, ay, es verdad. Pero como pregunté una por la cristiana, bueno, gloria a Dios. Poner en posición de Cristo para obedecer. Visible que está en este lugar. Jesús quiere cambiar tu condición. Porque muchas veces pensamos estar bien, pero cuando el hombre está separado de Jesús, no está bien, está bien mal. Porque es que nosotros venimos de allá y sabemos todas las mentiras y sabemos todo, escondite y todo, y no estamos bien. Ahora, como decía la otra, de poco, Jesús me dice, ay Dios mío, de poco, sí, como uno pero anteriormente en el poco mojoso y después de que no tenga la persona también. ¿Por qué es necesario que nosotros nos pongamos en posición de Cristo? Y aquí vamos. Primeramente, dice, ya lo dije un poquito, se me sale. Y es que, claro, nosotros primeramente, y el mundo dice, no, ya lo perdimos, ya. Pero no, Jesús apunta a la familia. Porque como que hay un momento de hace tiempo que hay un vacío y Jesús va a decir, no, es más, te voy a decir algo en el nombre de Dios, una señal aquí en esta palabra. Dice, vuélvete a tu casa, porque ese lugar donde él estaba no era casa. Entonces dice, el propósito principal del que conoce a Jesús es que su casa sea restaurada y todo entre en la promesa de Dios en Cristo. Impactante. Iglesia. ¿Por qué no digo Pedro? Ve y predica en esa casa. No mandó un discípulo. Porque no conozco. Ay, Sol, ayúdame. No mandó el dice, tú mismo, tú dañaste tu compone. Tú dañaste tu compone. Porque a veces queremos que lo que vaya, ay, dame oxígeno. Ay, tú no me das el compone. Y, o sea, entonces, mira, aquí dice, pasó el examen, porque ¿dónde están los que brincan en las calles? A los que les gusta la ráfaga, así que uno está en la calle, uno suda y uno tiene que montar. ¿Dónde están los predicadores de la calle? Ya voy cerrando. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Lo activó. Había en ese loco, en ese de pronto posiblemente drogadicto, en ese solo abandonado, un predicador. ¿Qué hizo Jesús? Llegó donde él y ¡pum! Lo activó. Y empezó el examen por la calle. Pasó el examen. Pasó el examen. Pasó el examen de la calle porque dicen los estudiosos que se ganó 5 ciudades. Ahora falta el examen de la casa. Sí, porque él debía llegar a casa. Entonces, pregunto yo, ¿por dónde voy? Porque la tarima especial es la calle. Y si no hago en la calle, entonces mi casa no quiere. No, Dios sabe. Dice, ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha contigo. Pero Jesús es. Claro, dice, ve a tu casa y cuéntale. Está muy iglesia. Está corto de tanta palabra y vemos, oh, santo. Pero es que
Sí, porque el santo es mucho. Si estás activado, debes activar. Yo creo que Jesús lo activó enseguida. Venga, predicador. Le voy a responder a la hermana. Hermana, la que hizo la pregunta. Padre, tengo que hablar porque la verdad tiene que ser Ecoinai Soro. Mamá Sara, Ecoin Soro. Jesús llamó a él, pero él no registra que el tipo se bautizó ni nada, él salió enseguida. Porque ahí dice que este lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el fuego te activa y tú. Te activa que tú donde así dice el Señor, arrepentir y convertir. Pero tú activas y te activas. Ahora arrepentiste, hija. No te dé miedo. Coge tu mochila y salí para acá. Es más, el que cree. La Biblia dice, Juan 6, dice que el que cree hasta vamos liberando. Y nadie socorro. Habían dos presos porque a la gente hay que liberarla. Mejor solo. Cuando Jesús iba a ser crucificado, porque de pronto la gente, claro, nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios dice, porque si damos un mal ejemplo, entonces la gente le gusta lo malo y lo fácil. Y Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Ya había escuchado la palabra, porque nadie dice cuando venga, ya él tenía la palabra sembrada en el corazón. Tú no respetas al Dios que no le condición. Yo merezco eso, dice el ladrón, porque yo era un ratero, atracaba y todo y partía y todo. Pero tú le dices, hoy mismo. Hoy mismo el teléfono. Ahí me dice. Ahí no dice que se bautizó, pero ahora te voy a abrir la otra llave. De nada, y socorro. Vino el Mesías. De nada, y no por las aguas. Aquel que esa es la. Porque la gente dice, ay, ahora no me bautizo y predico. Te voy a decir algo. Hay un canon es una medida que se le da al hombre y es Cristo. Esa es la estatura del hombre. Jesús vino, se bautizó. Dice la Biblia que se abrieron los cielos. Entonces, debes bautizarte para que los cielos se abran. Porque no eres tú solo, eres tú y tu casa. Ahora entendemos. Porque la gente no. Son unos requisitos que hay que cumplir. El Señor le dijo a Nicolás en cuanto al cielo: si no has nacido del agua y del Espíritu, agua. Porque si no, entonces, pero Dios en su soberanía hace como Él quiera, ¿verdad? Y yo decía, ay, ¿por qué Él? Y yo no, usted, como Pedro. Y está diciendo, algo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, si hoy estás dispuesto a que Jesús cambie tu condición, entonces yo te invito a que te pongas sobre tus pies, porque el Señor te va a ayudar a libertar de eso que te está cautivando. Amén. Primeramente, quiero ver levantadas las manos de aquellos hermanos que nos están visitando por primera vez. Libro de Lucas, capítulo 8.
Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. 26 al 39. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Vamos a leer la palabra y después oramos. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Diga, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Directo, oye, no huyan. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y saliendo a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Directo al lado, no eche a Jesús, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelva a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Palabra de Dios. Ahora sí, vamos a dar Padre de la gracia, mi Rey. Gracias, poderoso Dios, Señor, por tu palabra, Dios. En vida, Señor, en luz, en fuerza, mi Rey, y poder para el que cree, mi Rey, Señor. En esta hora te pido, en el nombre de Jesús, mi Rey, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, en medio de tu palabra, Dios, sea preparando los corazones, Señor, Dios mío. Padre, y así como me has hablado y me has bendecido por esta palabra, también pido, Dios, Señor, que bendiga a tu pueblo, Dios, Señor, por esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Rey. Toma control de mi cuerpo, mi pensamiento, Dios, aún de mi espíritu, Dios, Señor, para que tu palabra, mi Rey, pueda ser transmitida, bendito Dios, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Rey de la gloria, Dios, Señor. Y podemos, Dios, Señor, bendecir a aquella persona, Dios, que hoy ha venido, Dios, dispuesta, Señor, con un corazón abierto a recibir tu palabra, mi Rey. Gracias, poderoso Dios,
por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: amén. Podemos ir en paz. Nos damos cuenta a través de esta palabra que este hombre habitaba en esta región. Pues según el escritor, lo que dice ahí en la palabra, que cuando Jesús descendió a aquel lugar, vino de encuentro y tuvo una conversa con Jesús. Aprendía yo a través de esta palabra que cuando este hombre se acercó a Jesús, pues no fue en sí este hombre, sino fueron los demonios que habían poseído el cuerpo de ese hombre. Cuando este hombre se acercó a Jesús y se postró, fueron los demonios que se postraron delante de Jesús. Cuando este hombre empezó a hablar, somos legiones, fueron los demonios que empezaron a hablar. Cuando este hombre empezó a tener ese diálogo con Jesús, no era el hombre en sí, eran los demonios. ¿Por qué hago esta relación? Porque muchas veces nosotros no creemos en el mal, no creemos en lo que siempre lleva cautivo al hombre. Pero algo muy interesante a través de esta palabra y es que aún así el cuerpo del hombre era instrumento de estos demonios. Porque mira que la misma Biblia narra de que, o sea, los demonios habían tomado control, o sea, lo habían poseído. Ya no hablaba por sí mismo, ya no actuaba por sí mismo, no pensaba por sí mismo, en fin, era un títere. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Pero aún así, Jesús siempre tiene control de todo. ¿Cuánto lo creen? Jesús siempre tiene el control de todo. Y entonces nosotros, por eso, hoy la palabra, espero que presten mucha atención, que el Señor quiere bendecirnos a través de su palabra como siempre lo ha hecho. Pero sé que en este tiempo hay muchas personas afligidas, muchos corazones oprimidos, muchas familias sufriendo, y es porque aún no ha llegado a su vida la palabra de Dios. Por eso hoy gózate, aquel que está aquí presente, porque sé que esta palabra Dios te va a hablar y te va a ayudar. Amén. Le he puesto un tema a esta palabra para los que escriben, y es: Jesús puede cambiar tu condición. Jesús puede cambiar tu condición. Amén. Lleva como título: Yo soy la cura. Yo soy la cura. Entonces, nos damos cuenta lo que estos espíritus pueden hacer con la vida de un hombre. Que muchas veces pensamos: ay, es porque se porta así, es porque actúa así, es porque habla así, no es su voz. Pero hoy a través de la palabra, pues, nos vamos a dar cuenta, por medio de la palabra, la misma palabra nos va a hablar y nos va a enseñar cómo Dios puede cambiar la condición del hombre cuando éste se dispone. Amén. Amén. Por eso quiero compartir contigo 3 deberes que debo cumplir para que Jesús pueda cambiar mi condición. 3 deberes. Amén. ¿Cómo callado? ¿Cómo así? 3 deberes que debo cumplir para que Jesús pueda cambiar mi condición. El primer deber es recibir a Cristo. Amén. Amén. Dice el versículo 27, dice: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y vemos que cuando Jesús desciende a ese lugar, se va de la barca, vemos la condición actual de este hombre, que no es una condición buena, no es una condición agradable, no es una condición que de pronto el ser humano debe llevar. Pero muchas veces nosotros
Cristo. Amén. Ese hombre dice que la palabra de que estaba así desde hacía mucho tiempo. Y parece mentira, pero aprendí a través de la palabra cuando se me enseñaba ese mucho tiempo. O sea, este hombre no nació así. Este hombre no salió del vientre de su madre así. Dios, o sea, ¿qué pudo haber pasado en la vida de ese hombre para que desde hacía mucho tiempo perdiera el control de su propia vida, perdiera el control de su propio cuerpo, perdiera el control aún de su propio ser? Y se me enseñó a través de la palabra de que muchas veces cuando nosotros no recibimos a Cristo, entonces en nosotros siempre va a haber ausencia de Dios. Y esa ausencia de Dios hace que las tinieblas entonces tomen poder. Y muchas veces estamos dejando que nuestros sentidos se contaminen. Y esto hace parte de que los demonios tomen posesión de nosotros. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos consumiendo? Y es que todo está escrito atentamente. Eva vio, lo codició, comió, o sea, automáticamente perdió el control también. Entonces a veces pensamos de que el Señor no es bueno, porque dice, tiene mucho tiempo allá, pero no fue la voluntad de Dios de que él llegara a ese estado. No era la voluntad de Dios de que él estuviera en ese estado degradable. No era la voluntad de Dios de que él esté solo por haber matado. No es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Algo que aprendía, y es que en el contexto de esta palabra, lo que se comieron el mensaje, la tormenta, que mi pastor no me dijo, la pastora Yesenia, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos a dónde? Al otro lado. Entonces esto de ver de que Dios tomó la iniciativa de ir a ese lugar. Dios a través de Cristo tomó la iniciativa de ir a aquel lugar, porque había una misión que cumplir, había una asignación que cumplir, había un mandato que Dios le había dado a Jesús. Entonces Dios tomó la iniciativa de ir hasta allá. Amén. Donde el hombre no entra, donde el hombre no puede entrar. Preguntaba yo, ¿acaso la voluntad de Dios era la voluntad de Dios que este hombre viviera así? ¿Era la voluntad de Dios que este hombre abandonara a su familia? ¿Era la voluntad de Dios que este hombre considerara mejor estar viviendo en los sepulcros que en su casa? ¿Era la voluntad de Dios que los hogares en estos tiempos se estén formando sin una figura paterna? ¿Es la voluntad de Dios? Es la voluntad del hombre. Y esa voluntad siempre trae consecuencias. Amén. Amén. No es la voluntad de Dios de que la persona llegue a un estado de esa magnitud, pero Dios conoce todo. Amén. Jesús está interesado en tener un encuentro contigo. Amén. Porque nos damos cuenta a través de la palabra que la condición de este hombre no era buena. Es más, ni la familia, ni los demonios, ni el mismo endemoniado de Gadareno sabía que Jesús iba para allá. Porque aún así, cuando él se encuentra cara a cara con él, le dice, en otra versión, aún no ha llegado mi tiempo. O sea que cuando Dios toma la iniciativa, solamente Él y el enviado saben cuál es el plan de Dios para la vida del hombre. Nos damos cuenta a través de la Escritura de que
Jesús llegó y se acercó. Ya voy terminando. El Señor me enseñó a través de la palabra que este hombre habitaba en sepulcro y me decía, escribe, y yo empecé a escribir, debo leer porque tengo que soltar, ¿no? Porque si no, me voy a tocar esto que está. Dile, en los sepulcros mueren muchos sueños, en los sepulcros mueren los bienes y también la familia. Era lo que este hombre habitaba en sepulcro. Es más, era tan rico ese hombre, que el lugar donde estaba no tenía ni para comprarse un interior, porque esta es la que acaba el muro. Ahora pregunto yo, ¿en qué lugar estás tú? ¿En dónde estás habitando? ¿Has cambiado tu hogar por estar en los sepulcros? ¿Has cambiado tu comodidad por estar visitando sepulcros? Dormía con los muertos, imita a los muertos y aún así huele a muerto. Nadie socorro. Pero no está de acuerdo Dios que hoy tu vida y la relación, tu casa, se encuentre en un estado igual. ¿No te has dado cuenta que en el lugar que estás, entre comillas, mejor, que no lo preparó Dios, sino tu misma obstinación? Dice que daba voces día y noche, hasta el sueño se le quitó. Mucha gente que no duerme aún, por lo que le dice, abajo el demonio, por el sueño, ay, después se movió la ropa. Algo aprendía en esta palabra, y es que nosotros, muchos de nosotros, no sabemos quién es eso. Cuando yo empecé a leer la palabra, que Jesús llegó y soltó el primer campanazo, los demonios estaban atormentados. Como algo que está dentro de ti, alguien que está dentro de ti, que tiene el poder, que creó todo, ¿y cómo que te está dejando sonar de los demonios? Si Dios te dio es más, Dios que Él nos dio su espíritu con él no completo. Entonces, ¿cómo en este tiempo a la iglesia los demonios están aumentando? ¡Ay, el demonio! ¡Ay, el demonio! ¡El demonio! Entonces, ¿quién está dentro de ti? Cuando Jesús descendió, ¿qué tiene con nosotros? Dice, ahí mismo dice, no nos atormentes. Más adelante dice como 3 o 4 veces. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, iglesia. Que nosotros fuimos llamados para liberar, pero el que está libre, libera. El que no está libre, no libera a nadie. Atentamente, Jeremías, mandado para arrancar. Si Dios no arranca a ti, no va a arrancar nada a nadie. Nadie. Aleluya. Y no hoy somos ya. Dígame. Yo no me puedo ponerme a defender y hacer nada porque yo le doy la botella. ¿Tú has creído? ¿Usted ha creído? Ya no creo, yo sí, pero no sé, yo no me bautizar, yo no sé. Yo salí por el día. Allá abajo. Excelente, porque la Biblia habla de eso. O sea, si has creído, la palabra dice que todo es posible para el que cree. Vamos avanzando, se van a dar cuenta después que aquí los que se creen los chayos se van a dar cuenta que se utiliza a cualquiera, como quiera, donde quiera. Eso es bueno. Cuando vemos que Jesús cambie nuestra condición, terminamos viviendo como animales. Si
sin ropa, mostrando hasta lo último. ¿Lo dice la Biblia? Un stripper, sí, y pierde uno la vergüenza. Y entonces uno cree que está bien. Y dice, bien. Dice, aún, dice la misma Biblia en el libro de Marcos 5, o sea, no lo que, pero es la misma historia, dice que terminamos haciéndonos daño. Dice que se hería con piedras, tomando las piedras equivocadas que han dejado huellas en nosotros y que han dejado cicatrices. El Señor sabe. Dice que este hombre cogía piedra y se hacía daño. Y muchas veces nosotros en ese estado no tenemos control de nosotros, hasta claro que nos hacemos daño nosotros mismos y dañamos a los demás. Porque dice que nadie puede pasar por ahí, por este lugar. Nadie, absolutamente nadie. Pero llegó el día. Llegó el día en que alguien iba a ir hasta allá porque necesitaba tener un encuentro con alguien que Dios le había dicho. Hombre, mujer, joven, niño que me estás escuchando, hoy el Señor quiere liberar. Porque hay muchas personas que están oprimidas, muchas personas que sienten que el pelo se les quiere como desprender. Y esa cicatriz Jesús hoy está dispuesto a borrar. Porque este hombre, cuando recibió el encuentro con Jesús, automáticamente cambió su condición. No esperó un día, no esperó 2 días, no esperó 3 días, enseguida. Amén. No te hagas más daño, no cojas la piedra equivocada, porque muchas veces cogemos la piedra equivocada y terminamos haciendo daño y entonces terminamos con cicatrices. Dios mío, tú por qué no es Dios, eres tú mismo, tú misma. Pero yo conozco una piedra viva, una piedra que da vida, una piedra que restaura, que resucita, una piedra muchas veces pensamos que cuando estamos en ese estado, y es la mentalidad del hombre, voy a cortarme más para que a él le duela o a él le duela. No, madre. Sí, porque a veces y el secundario, ay, mi amor, él mismo está haciendo con sus pies. Cuando la persona tiene esa condición de que él mismo se hace daño, futuro sacerdote o algo, esto era mencionarte y para se lo traduzco. Hay personas que tratan de llamar tu atención para manipularte, para que tú hagas sus pretensiones del pecado y tú vas a decir, ay, sí, pero este hombre estaba solo. Y les voy a decir algo que el Señor me decía en el nombre del Señor. Lo veo como mi hijo. Como mi hijo le dijo, esta persona tiene que estar sola. Y si la conducta que estamos llevando como este hombre, no le ponga pero o que a Jehová porque va a estar solo. Este hombre, dice la Biblia ahí mismo que tenía familia. Porque tú le dices, ve a tu casa. Eso ahí encierra el tipo. Entonces, estaba lejos de su casa y no estaba bien, estaba loco. Y muchas veces pensamos de que no, que el diablo no existe y yo aún dice la Biblia que trataron de ayudarlo atándolo, no es con brujería, porque el brujo no saca brujo. Vamos a tirar de alguna manera, vea, puede tirar hasta el arcoíris que demonio no saca demonio, solamente Jesús es quien tiene el poder para liberar. De ahí para allá
estudiar brillante. Porque muchas veces en la separación queremos meter mano, no metas mano ahí, porque vas a dañar, es más, estás dañando. Tanto así que hay personas como este hombre, si lo ayudan, se emputan. Y si no, también. Y entonces, mi hermano, sí, porque me va a ayudar. O sea, ¿qué es lo que tú quieres entonces con el Señor? ¿Cuál es el cuento? Porque te quieren ayudar y tú das. Y entonces, ¿para dónde vas? ¿Qué piensas tú? Amén. Y se emputa. Se ayuda mañana. ¿Sí? No tiene límite el Señor. Vale. No se ría. Este hombre, ¿será que este hombre era de beneficio para esa ciudad? Mía la venganza. Y cada vez más yo estoy solo. No era beneficio para ti. Dice que nadie podía coger por ahí. Estaba perjudicando a la sociedad, ni aportar ni nada. Además, tenía eso ahí, como dice uno, azotado. No era beneficio, o sea, no estaba generando algo productivo o que siquiera a la sociedad, sino tenía ese pedazo acoquinado. Así que no, que el Dios mío está por allá, que atracó, déjalo. Usted ore y ya. No, que el marido mío, déjalo. Usted ore y ya. No, que por aquí no puede nadie que los cuartos, no te carnicero, y los cuartos, déjalo. Porque ya Jesús tiene camino. Y así hay mucho. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es más, los discípulos saben. Yo digo, Señor, no voy para allá más. Hay un tipo que es guapo, pero Jesús, yo soy la cura. Esa loquera que él tenía, esa loquera que te tiene loco, que te tiene loca, Jesús es la cura para eso. Y ese hombre estaba enfermo psicológicamente, estaba enfermo del alma y estaba enfermo corporalmente. Cuando se hace daño, eso es ya lo último. Y aún así la cura trasciende. Porque es que cuando Jesús habla con la persona, no apunta solo al cuerpo. La palabra de Jesús es espíritu. Y cuando Jesús hablaba con los demonios, él le decía, sal. Es más, ahí no menciona el nombre de él. Le dice, sal. Porque Jesús quiere liberar tu casa. Si libera al hombre, libera su casa, libera su familia y libera aún ese mismo pueblo que están siendo no beneficiados, sino que estaban siendo perjudicados por la presencia de este hombre. A este ámbito. Sé que muchas veces crees que porque tu esposo o tu esposa es inconversa y tiene una actitud similar, de pronto crees que estás perdiendo hombre o mujer. Crees que de pronto lo que estás viendo hoy no tiene solución ni cura. Crees que lo que estás sufriendo hoy es el fin. No, es el camino. El fin es el alfa y la omega. No solamente y aquí entramos en el segundo deber. Ya estamos terminando. Que es humillarse a Cristo. Versículo 38, parte A dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él. Chévere. Si en el principio los demonios, dice la palabra que los demonios creen en tiempo. Si en el principio los demonios se humillaban, ¿qué va a hacer el hombre cuando escucha la voz y está en la presencia del Señor? Porque muchas veces pensamos que el humillarnos nos hace menos, que el humillarnos delante de Jesús hace menos hombre. Muchas veces pensamos que el humillarnos
estamos perdiendo nuestro macho alfa. Y entonces hacemos que el proceso se extienda. Hacemos que el proceso sea más largo. Hacemos que lo que el Señor quiera hacer con nuestra vida no sea enseguida, sino se haya prolongado y el dolor se aumenta. Era lo que iba a acontecer con este hombre, porque muchas veces pensamos de que tenemos el tiempo a nuestro favor. Asimismo hay personas que siguen gobernadas por estos espíritus inmundos y siguen jugando con sus vidas y jugando con su familia y jugando pero este hombre nos damos cuenta a través de la palabra de que debía ser liberado por Jesús. Y es que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tenemos una asignación que Dios nos ha dado. Amén. Tenemos un mandado, como yo estoy dando un mandado. Ese me dijo, hey, háblame, esto es un mandado que estoy haciendo al Señor. Cada vez que se monta aquí un pregador, está haciendo un mandado que el Señor lo ha mandado. Para que redundarse. Entonces, dice, voy a enseñar, nadie lo podía dominar. El indomable, el indomable. Sí, porque dice que trataban de agarrar el tipo, bueno, el indomable. Pero llegó Jesús. Jesús llegó a ponerle fin al indomable. Ahora nos damos cuenta a través de la palabra que cuando los demonios o los espíritus inmundos entraron a los cerdos, ¿qué pasó con los cerdos? Dice la Biblia que se precipitaron y ¿qué? Se mataron. Because night solo. Hoy puede ser tu último. Because solo. Si Jesús no llega, no hay solo. Ese día, ese lugar, la misión del diablo es destruir al hombre. A ese lugar, entonces los cerdos dejan ver claro cuál era el final de ese hombre. Porque automáticamente los cerdos salieron los demás salieron del hombre y entraron a los cerdos, se desesperaron y se mataron cuando al día siguiente. Entonces Jesús dice, no, discípulos, mañana vamos para allá. Cuando vea el endemoniado, los cerdos afuera como mudos. Y muchas veces no, es que, miren, o sea, el objetivo del enemigo es matarte, es destruirte, es que tu familia sufra por ti, por mí. Hablando de los cabezones, o sea, cabezones son los que no hacen caso. Eso, o sea, los que no quieren nada con el Señor. Debemos humillarnos cada día, porque Jesús quiere liberar nuestra alma. Amén. Mujer que me escucha. Y esto es real. Sé que muchas veces has echado tu lloradita. Ay, Dios mío. Pues en eso a Jehová nadie le metemos duro. Y yo, nada que ver con María, con eso puro metemos duro. Dios sabe. Sí, claro. Has echado tu lloradita porque está lejos. Y el hombre también, ay, se vuelve. No, que el hombre también. Pero te digo una cosa, Maná y Socorro y Ará. Jehová me decía a mí, dile que yo voy a empezar a devolver. Todo aquel que tenga un encuentro conmigo, entonces lo voy a devolver. No es para allá, vuelve a tu casa. No es que me quedan cristianos, no es en vano tu esfuerzo, dice el Señor, porque yo, Jehová, dije, y lo vas a ver. Lo vas a ver.
lo vas a ver. Tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le enseguida, para atrás una enseguida, es más, iglesia, esto es una iglesia. A este hombre, el Señor lo liberó, tuvo su encuentro con él y lo liberó. Y él una vez, que cuando él dice, déjame ir con Dios, cuando la voz de él, o sea, en realidad habla él ya liberado. En el versículo 38, antes de eso hablan solamente del Espíritu Mundo. Pero lo importante aquí es que cuando este hombre fue liberado, el Santo no permita, Señor, no permita, Señor, no permita el Espíritu Santo de Dios. Cuando este hombre, Dios mío, tuvo un encuentro con Jesús, bendito sea la gloria, alabado sea tu nombre, bendito Dios, aleluya. Nos damos cuenta a través de la palabra de que si el hombre no se humilla, es más, esa misma palabra registra de que Jesús fue a ese lugar, lo liberó y la gente le dijo, no, vete aquí, no digo así, literalmente. Entonces muchas veces no sabemos escoger, muchas veces estamos dejando ir a aquel que puede cambiar nuestra condición. Y así es el hombre, Jesús le hace milagro, Jesús lo sana y dice, no, ya, porque dice que la multitud puede ver, hay unos que van a ver milagro que Dios va a hacer en tu casa. Amén. Pero hay otros que van a decir, no, Jesús, vete aquí, le gusta su demonía, y bueno, hágale. Porque fue lo que pasó ahí cuando Jesús hizo el milagro en esa familia. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron miedo y Jesús se montó en su barca y se fue. Cuando la luz se va, ya sabemos qué es lo que viene. Amén. Entonces no te preocupes, porque muchos van a ver el milagro que Jesús va a hacer en tu casa. Él está dispuesto a cambiar tu condición. No te preocupes, es más, ora. Ora, porque ya el Señor, ya ese, no que eso es que no, ese mismo, no que es ese grado, ese que me sigue, sí, porque ese es nosotros mismos. Él no hace más nada. Y posiblemente no, que de pronto la familia ya es por allá, y el vacío ahí. Y el vacío ahí, pero el único lugar donde el hombre, escuchen bien, tiene su juicio moral es a los pies de Jesús. Amén. De ahí para allá, olvídate, porque esto es feo, bro. Embustero, mono. Pero cuando uno está a los pies de Jesús, porque es más, ahí no hay mentira. Que traba la lengua y dice la verdad, no dice, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre, entonces, tú el toque, llévalo a los pies de Jesús, porque si no te va a meter mono y va, el que me lo pies, uno no puede mentir, porque uno siente como algo así, algo que le da como miedo y dice, no, es verdad. Entonces, en ese lugar es donde el hombre ya tiene su juicio moral. De ahí afuera, está loco como esto, loco, soñado y come de todo, anda por muerto, en fin, su vida está rodeada de gente que no le aporta y no le ha aportado por mucho tiempo nada. Atentamente yo digo, se alejó del Padre, vivió perdidamente, ¿sí? Pero llegó su día. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Vamos bien? Entonces, ¿saben una cosa? Aún hay
Ahí mismo, el versículo 39. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Iglesia, a muchos de nosotros el Señor nos ha liberado, como este hombre. Cuando Jesús liberó a este hombre le dijo, déjame ir contigo. Se le dijo, no. Pero no le dijo, o sea, no lo dejó mucho. No dijo, no, y ya. Porque muchas veces el Señor nos ha liberado y seguimos en el mismo lugar. Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Donde estás ahora no es tu casa. Jesús le dijo, vete a tu casa. Ahí está. El versículo 31 dice, vuelven a tu casa. O sea, estás en el lugar equivocado. Si tu vida, si tu escondite es un sepulcro, autoanalízalo. Y de pronto voy a hablar más claro, porque en los sepulcros, hablando en lo común, es donde entierran los muertos, o sea, donde van allá van el poco que vivo a encerrar muertos, ni nada de socorro. Sí, ahora toma. Y le llevan muerto ese es un sepulcro. Y este hombre le encantaba mujeres. ¿Por qué será que ese hombre de pronto le encanta mandar fuera de tu casa? Sí, porque a veces nosotros mismos creamos que esas personas se alejen. Y también hombres se dicen, ¿por qué la mujer que allá huele mejor que en tu casa? Sí, porque por lo menos María partió fresco a la barca y perfumarse, pero tú te estás partiendo. Y, o sea, yo estoy hablando por la palabra, o sea, yo estoy hablando, y a veces no, que Señor, si Jesús nos liberó, no estamos en el mismo lugar. Él le dijo, vete, vuélveme a tu casa. Y no digan nada, dice ahí. Dice ahí, ¿cómo? Entonces si está mudo, entonces no hablen que porque él no se ha convertido, le tienen miedo. Porque si tú tienes a Cristo, como nos enseñaba mi pastor hizo la doctora Héctor aquí, vea, separe que sea que el Señor dice que todas las rodillas se doblarán, a menos que Él no venga a rodillas. Y aún así, delante del Señor no hay nadie que esté y no tiemble. Cuenta más grandes cosas a ellos. Aquí entramos. Y es que muchas veces, yo, cristiano, ¿para qué ver? No, mira, viendo mi familia con la palabra, le digo tu argumento. ¿A dónde lo vio Jesús? Ay, porque me están peleando en mi hogar. De coña y solo. Ay, hermano, ay, porque no tengo tiempo, mi mujer. Vuelve a tu casa, porque hay un vacío que llenar. Amén. Porque hay una relación que arreglar. Amén. Porque hay un compromiso que compactar. Amén. Porque hay algo que nosotros porque debemos y habíamos dejado de hacer. Amén. Cuenta las maravillas, bacano, elegante. Dice ahí, y él se fue publicando. Amén. Y aquí entramos a la tercera y última. Tercera y último vez dice, ponerse a disposición de Cristo para obedecer. Ya esto pasó después que él fue liberado. Entonces, no puede exigirle a alguien que te pone al contrario. Si quiere el Espíritu Santo, ora. A lo que usted ayuda, eso se ve. Porque te digo, ay, no puedo sanarlo. La falta de ayuno. Y eso es Dios. Esto sale con ayuno y que, ay, no puedo ser bueno. Entonces, está poniendo mucho. O sea, no va a salir. Y
entra uno y ¡pum! ¿Sabes? Te coge una y solo. No, que, ay, es verdad. Pero como pregunté una vez por la cristiana, bueno, gloria a Dios. Poner en posición de Cristo para obedecer. Visible que está en el lugar. Jesús quiere cambiar tu condición. Porque muchas veces pensamos estar bien, pero cuando el hombre está separado de Jesús, no está bien, está bien mal. Porque es que nosotros venimos de allá y sabemos todas las mentiras y sabemos todo, escondite y todo, y no estamos bien. Ahora, como decía la otra, de poco, Jesús dice, ay Dios mío, de poco, sí, como uno pero anteriormente en el poco mojoso y después de que no tenga la persona para que se ¿por qué es necesario que nosotros nos pongamos en posición de Cristo? Y aquí vamos. Primeramente, dice, ya lo dije un poquito, si me sale. Y es que, claro, nosotros primeramente, y el mundo dice, no, ya lo perdí, ya lo perdimos, ya. Pero no, Jesús apunta a la familia, porque como que hay un momento de hace tiempo que hay un vacío y Jesús va a decir, no, es más, te voy a decir algo en el nombre de Dios, según me enseñaba aquí en esta palabra. Dice, vuélvete a tu casa, porque ese lugar donde él estaba no era casa. Entonces dice, el propósito principal del que conoce a Jesús es que su casa sea restaurada y todo entre en la promesa de Dios en Cristo. Impactante. Iglesia. ¿Por qué no dijo Pedro, ve y predica en esa casa? No mandó un discípulo. Porque no conozco, ay Sol, ayúdame. No mandó, dice, tú mismo, tú dañaste tu compone. Tú dañaste tu compone. Porque a veces queremos que lo que no vaya, ay, dame oxígeno. Ay, tú no me tienes compone. Y, o sea, entonces, mira, aquí dice, pasó el examen, porque no están los que predican en las calles, a los que gusta la ráfaga, así que uno está en la calle, no suda y uno tiene que montar. ¿Dónde están los predicadores de las calles? Ya voy cerrando. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Lo activó. Había en ese loco, en ese de pronto posiblemente drogadicto, en ese solo abandonado, un predicador. ¿Qué hizo Jesús? Llegó donde él y ¡pum! Lo activó. Y empezó el examen por la calle. Pasó el examen. Pasó el examen. Pasó el examen de la calle porque dicen los estudiosos que se ganó 5 ciudades. Ahora falta el examen de la casa. Sí, porque él debía llegar a casa. Entonces, pregunto yo, ¿por dónde voy? Porque la tarima especial es la calle. Y si no hago en la calle, entonces mi casa no quiere. No, Dios sabe. Dice, ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero Jesús es. Claro, dice, ven a tu casa y cuéntale. Que está muy iglesia. Está corto de tanta palabra y vemos, oh, santo. Ah, pero es que el santo es. Sí, porque el santo es mucho.
estás activado, debes activar. Yo creo que Jesús lo activó enseguida. Venga, predicador. Le voy a responder a la hermana. Hermana, la que hizo la pregunta. Padre, tengo que hablar porque la verdad tiene que ser Ecoinai Soro. Mamá Sara, Ecoi Soro. Jesús llamó a él, pero él no registra que el tipo se bautizó ni nada, él salió enseguida. Porque ahí dice que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el fuego te activa y tú. Te activa que tú donde así dice el Señor, arrepentido y convertido. Pero tú activas y te activas. Ahora arrepentiste, hija. No te dé miedo. Coge tu mochila y salí para acá. Es más, el que cree. La Biblia dice, Juan 6, dice que el que cree hasta vamos liberando. Y nadie socorro. Habían dos presos porque a la gente hay que liberarla. Mejor solo. Cuando Jesús iba a ser crucificado, porque de pronto la gente, claro, nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios dice, porque si damos un mal ejemplo, entonces la gente le gusta lo malo y lo fácil. Y Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Ya había escuchado la palabra, porque nadie dice cuando venga, ya él tenía la palabra sembrada en el corazón. Tú no respetas al Creador que no le condición. Yo me debo eso, dice el ladrón, porque yo era un ratero, atracaba y todo y partía y todo. Pero eso le dice, hoy mismo. Hoy mismo el teléfono. Ahí lo dice. Ahí no dice que se bautizó, pero ahora te voy a abrir la otra llave. Enay, socorro. Vino el Mesías. Enay, que no por las aguas. Aquel que esa es la. Porque la gente dice, ay, ahora no me bautizo y predico. Te voy a decir algo. Hay un canon es medida que se honra al hombre y es Cristo. Esa es la estatura del hombre. Jesús vino, se bautizó. Dice la Biblia que se abrieron los cielos. Entonces, deben bautizar para que los cielos se abran. Porque no eres tú solo, eres tú y tu casa. Ahora entendemos. Porque la gente no. Son unos requisitos que hay que cumplir. El Señor le dijo a Nicolás en cuanto al cielo: si no has nacido del agua y del espíritu, agua. Porque si no, entonces, pero Dios en su soberanía hace como Él quiera, ¿verdad? Y yo decía, ay, ¿por qué Él? Y yo no, usted, como Pedro, está diciendo, algo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, si hoy estás dispuesto a que Jesús cambie tu condición, entonces yo te invito a que te pongas sobre tus pies, porque el Señor te va a ayudar a libertar de eso que te está cautivando. Amén.